Un hombre, frío y despiadado, ata un Mustang enfermo a un árbol en lo profundo de la wilderness, solo, débil y rodeado por los aullidos de lobos hambrientos. El caballo cierra los ojos, listo para enfrentar su fin, pero justo cuando los lobos se acercan, algo extraordinario sucede, algo que cambiará todo. Quédate con nosotros para una poderosa historia de supervivencia, coraje y los inesperados lazos que desafían todas las probabilidades. El amargo frío del crepúsculo se asentó sobre la wilderness de Montana, pintando el extenso bosque en tonos de gris y ámbar. El mundo parecía quieto, salvo por el suave susurro de las hojas y el ocasional aullido de lobos que resonaba desde las colinas distantes. Entre la tranquilidad de la naturaleza, una escena sombría interrumpió la armonía. Un caballo Mustang, delgado y tembloroso, se encontraba atado a un alto árbol de pino. Su cabeza colgaba baja por agotamiento. El Mustang, una vez una criatura orgullosa de la naturaleza, ahora parecía un fantasma de su antiguo yo. Sus costillas sobresalían bajo su pelaje castaño opaco. Cada respiración era laboriosa y superficial. Una gruesa cuerda le mordía el cuello, atándolo firmemente al árbol. Las patas del caballo temblaban. Sus cascos se hundían débilmente en la fría tierra. Apenas podía mantenerse en pie, pero se veía obligado a enfrentar la crueldad del destino. Un hombre estaba cerca. Su sombra se extendía larga a medida que caía la luz. John Harper, un ranchero de unos 40 años, observaba al caballo con una expresión tan fría como el viento. Sus botas crujían contra el suelo helado mientras ajustaba la cuerda, asegurándose de que no se soltara. «No tiene sentido seguir teniéndote», murmuró con una voz carente de emoción. «Eres más problema de lo que vales». Los grandes ojos vidriosos del Mustang miraron brevemente a John, pero no había lucha en el animal. Estaba enfermo, su fuerza agotada por días de abandono. John había encontrado al caballo hace una semana en su propiedad, rengueando y claramente abandonado por su dueño anterior. Al principio había pensado en cuidarlo hasta que se recuperara, pero con las deudas acumuladas y un rancho ya en dificultades, decidió que el caballo no valía la pena. John dio un paso atrás, tirando de su abrigo más cerca de su cuerpo contra el viento helado. Los aullidos de los lobos se hacían más fuertes, más cercanos. Miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía rápidamente detrás de las montañas, escarpadas. «Te encontrarán pronto», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Giró sobre sus talones y se alejó, desapareciendo en las sombras del bosque sin mirar atrás. El Mustang permaneció inmóvil, su cabeza colgando mientras sus orejas se movían hacia los aullidos lejanos. La noche caía rápidamente, y con ella venían los depredadores. Los lobos, envalentonados por el hambre, pronto captarían el olor de un animal indefenso. El caballo se movió ligeramente, sus patas tambaleando bajo su peso, y dejó escapar un débil y triste relincho. No era un llamado de auxilio. Ya no quedaba nadie para escucharlo. Era un sonido de resignación, un reconocimiento de su destino. El primer lobo apareció justo cuando la oscuridad cubría el bosque. Sus ojos brillaban como faroles en las sombras. Su cuerpo esbelto se movía silenciosamente entre la maleza. Un segundo lobo se unió momentos después, luego un tercero. Formaron un círculo suelto alrededor del árbol. Sus gruñidos bajos retumbaban como un trueno lejano. El Mustang se estremeció. Sus fosas nasales se ensancharon al percibir el olor del peligro en el aire. Un lobo se acercó, sus dientes expuestos en anticipación. Se agachó, listo para lanzarse cuando, de repente, un sonido extraño resonó a través del bosque. Un silbido agudo y penetrante cortó la tensión como una cuchilla. Los lobos se quedaron congelados, sus orejas se giraron hacia la fuente del sonido. El Mustang también levantó ligeramente la cabeza. Sus orejas se adelantaron, por primera vez en horas. El silbido se repitió, seguido por un susurro en los árboles. Una figura emergió de las sombras, portando una linterna que arrojaba luz parpadeante sobre la escena. Los lobos gruñeron, pero dudaron. Sus ojos se movían entre la figura y el caballo. El hombre dio un paso más cerca, y a medida que entraba, en la luz tenue, sus rasgos se volvieron claros. Un viejo ermitaño de rostro curtido y ojos afilados, decididos. «Lárguense de aquí», dijo. El hombre ladró, balanceando la linterna en un amplio arco. Los lobos gruñeron, pero comenzaron a retirarse,
Sus instintos les decían que esta nueva aparición no debía ser tomada a la ligera. La manada desapareció lentamente en la oscuridad, dejando al Mustang y al hombre solos bajo el imponente pino. El ermitaño se acercó al caballo con cautela, sus ojos entrecerrados mientras observaba su estado. «Vaya, ¿no estás en un estado lamentable?», murmuró, sacando un cuchillo de su cinturón. El Mustang se tensó, pero no resistió mientras el hombre cuidadosamente cortaba la cuerda que lo ataba al árbol. «Quien te dejó aquí quería que murieras», dijo, su voz suavizándose. «Pero me parece que aún tienes algo de pelea en ti». Cuando el último trozo de cuerda cayó, el Mustang colapsó al suelo, sus patas demasiado débiles para sostenerlo. El ermitaño se agachó a su lado, colocando una mano sobre su cuello. «Tranquilo ahora», murmuró. «Te sacaremos de aquí». Con sorprendente fuerza para su cuerpo delgado, el ermitaño construyó un trineo improvisado con ramas caídas y subió al Mustang sobre él. El caballo no protestó, su cuerpo estaba flácido de agotamiento. El ermitaño enganchó el trineo a su mula y juntos comenzaron la lenta travesía de regreso a su cabaña aislada en lo profundo del bosque. Los ojos del Mustang parpadearon cerrándose mientras el ritmo de los cascos de la mula lo arrullaba hacia un sueño inquieto. Por primera vez en días, el caballo no estaba mirando a la muerte de frente y, aunque su viaje aún estaba lejos de 1900 terminar, había encontrado algo que no esperaba en el corazón de la wilderness: esperanza. El amanecer rompió sobre el bosque, derramando luz dorada a través del espeso dosel de árboles. La cabaña del ermitaño se encontraba en un pequeño claro. Sus paredes de madera rústica se fusionaban casi perfectamente con el entorno natural. El humo salía perezosamente de la chimenea, señal de vida en este santuario aislado. Dentro, el Mustang yacía extendido sobre una cama de heno en una esquina de la cabaña, sus respiraciones superficiales siendo el único sonido en la quietud. El viejo ermitaño, cuyo nombre era Eli, se movía en silencio por la habitación. Su cuerpo delgado y sus manos curtidas delataban una vida pasada en soledad, labrando una existencia en la implacable wilderness. Miró al Mustang, sus ojos afilados, estudiando cada movimiento y espasmo del animal. «Eres uno duro», murmuró, revolviendo una olla con hierbas y agua sobre el fuego. La mayoría no habría llegado hasta la noche. Eli había visto su parte de crueldad en sus años, pero encontrar al Mustang atado y abandonado despertó algo en él que no podía comprender. ¿Qué tipo de hombre dejaría a una criatura morir, y de esa forma? Mientras trabajaba, los recuerdos de sus días más jóvenes salían a la superficie. Días cuando vivió en el mundo más allá del bosque, donde la codicia y la negligencia a menudo opacaban la compasión. Sacudió esos pensamientos y se concentró en la tarea en mano. El caballo se movió ligeramente, sus orejas se movieron al débil crujido del fuego. Eli se acercó lentamente, sosteniendo un tazón humeante con la mezcla de hierbas. «Esto te ayudará», dijo suavemente, agachándose junto al animal. El Mustang se tensó, pero no resistió mientras Eli le vertía suavemente el líquido caliente en la boca usando una cuchara de madera. Las fosas nasales del caballo se ensancharon y sus ojos se abrieron ligeramente, encontrándose con los de Eli por primera vez. En ese breve momento, algo pasó entre ellos, una comprensión tácita de que ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Durante los siguientes días, Eli se dedicó a cuidar la salud del Mustang. Llamó al caballo Ember, un guiño a la débil chispa de vida que aún ardía dentro de su cuerpo debilitado. Cada mañana, Eli recogía hierbas medicinales y buscaba todo lo que pudiera ayudar a restaurar la fuerza de Ember. Limpiaba las heridas del animal con cuidado, sus manos firmes a pesar de las protestas ocasionales de Ember. El caballo comenzó a mostrar signos de mejora. Su pelaje, que antes estaba opaco y enmarañado, empezó a recuperar un leve brillo. La respiración del caballo se hizo más estable, y sus ojos se iluminaban con cada día que pasaba. Eli notó el cambio, y permitió que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. «Tienes pelea en ti después de todo», dijo una tarde, sentado en un taburete junto a Ember. «Más que la mayoría de la gente que he conocido». A pesar del progreso, Eli sabía que aún no estaban fuera de peligro. Los lobos que habían rodeado al Mustang antes no se habían alejado mucho.
Durante la noche, sus aullidos resonaban a través de los árboles, un recordatorio escalofriante de la amenaza constante. Ellie mantenía un rifle cerca de la puerta y una linterna encendida durante la noche, sus ojos agudos escaneando las sombras, en busca de movimiento. Una mañana, cuando el sol se elevaba más alto en el cielo, Ellie decidió que era hora de ver si Ember podía mantenerse en pie. Ellie quitó las vendas improvisadas de las patas del caballo y dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «Está bien, Ember», dijo, su voz firme pero suave. «Vamos a ver qué tienes». Las orejas del Mustang se movieron hacia la voz de Ellie y se movió ligeramente. Sus patas temblaban bajo él. Y con una profunda respiración entrecortada, Ember se levantó, primero sobre sus patas delanteras, luego sobre las traseras. El esfuerzo fue inmenso, y el caballo vaciló inestable, pero se mantuvo de pie. El pecho de Ellie se apretó mientras observaba, su rostro curtido se rompió en una sonrisa. «Eso es, muchacho, eso es». Ember dio un paso cauteloso, luego otro. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados. La vista llenó a Ellie con un sentimiento de orgullo que no había experimentado en años. Extendió la mano, y para su sorpresa, Ember dio otro paso hacia él, sus oscuros ojos fijándose en los suyos por primera vez. El Mustang parecía confiar en él. Ellie pasó los días siguientes trabajando con Ember, llevándolo fuera para que pastara en el pequeño claro alrededor de la cabaña. El animal se fortaleció. Sus movimientos, antes lentos, se volvieron más fluidos y confiados. Ellie se maravilló ante la resiliencia de Ember, la forma en que se negó a ser quebrado por la crueldad que había soportado. Pero los lobos no lo habían olvidado. Una noche, mientras Ellie estaba sentado junto al fuego, Rusty, su viejo sabueso, comenzó a gruñir bajo. Ellie agarró su rifle y salió. Su linterna arrojaba luz parpadeante sobre el claro, y el aire estaba denso con tensión, el silencio roto, solo por el ocasional crujido de las hojas. Los ojos de Ellie escanearon la línea de los árboles, y por un momento pensó ver un par de ojos brillando observando desde las sombras. Ellie apretó el rifle con más fuerza. «No esta noche», murmuró. «No lo tomarán esta noche». Dentro de la cabaña, Ember se encontraba cerca de la ventana, sus orejas girando ante cada sonido. La fuerza del Mustang había regresado, pero su espíritu, su voluntad de luchar, ardía más que nunca. Lo que sea que viniera, Ellie sabía una cosa con certeza. Ember no solo era un sobreviviente, era un luchador, y juntos enfrentarían lo que la Wilderness tuviera preparado para ellos. El viento llevaba un frío cortante a través del bosque cuando amaneció, iluminando el claro donde Ember pastaba cerca de la cabaña. Ellie se apoyó en la puerta de la cabaña, observando al Mustang con tranquila admiración. El caballo había recorrido un largo camino desde la criatura frágil y derrotada que había encontrado atado a ese árbol. El pelaje de Ember ahora brillaba, con la luz temprana del sol. Las cicatrices en sus patas aún eran visibles, pero ya estaban sanando. Sus movimientos eran más confiados, su cabeza se mantenía más alta con cada día que pasaba. Pero había inquietud en el pecho de Ellie. Los lobos no se habían visto en días, y su silencio solo aumentaba su sensación de premonición. La Wilderness rara vez era amable, y Ellie sabía que no debía bajar la guardia. Agarró su rifle, lo colgó sobre el hombro y salió al claro. «Necesitas estirar esas patas, muchacho», dijo, su voz rompiendo la quietud de la mañana. Ember movió sus orejas en respuesta, levantando la cabeza del pasto. Ellie confeccionó una cuerda simple con un trozo de soga resistente y se acercó cautelosamente al Mustang. Aunque Ember confiaba más en él con cada día que pasaba, aún había una salvajidad en sus ojos, un recordatorio del espíritu indomable que lo había mantenido con vida. «Tranquilo ahora», murmuró Ellie, envolviendo la cuerda alrededor del cuello de Ember. El caballo resopló suavemente, pero no se apartó. Juntos, se adentraron en el bosque. Los imponentes pinos proyectaban largas sombras sobre el suelo del bosque, sus agujas cubriendo el suelo con una suave manta verde. Ember caminaba al lado de Ellie, sus cascos crujían suavemente contra la tierra. Ellie mantenía una mano firme sobre la cuerda, sus ojos escaneando los árboles en busca de cualquier signo de movimiento. «Este mundo tiene sus peligros», dijo,
más para sí mismo que para Ember. Pero ahora eres más fuerte. Estarás listo para lo que venga. A medida que caminaban más adentro del bosque, Ember comenzó a relajarse. Sus pasos se volvieron más confiados. Ellie lo condujo hasta un arroyo poco profundo, donde el caballo bebió profundamente. Sus músculos se movían bajo su pelaje. Ellie se agachó junto al agua, salpicándose la cara. El frío fue vigorizante, un recordatorio de la vida que latía a través de la wilderness. Por un momento, pareció que el mundo se había detenido. El bosque estaba tranquilo, salvo por el suave murmullo del arroyo y el ocasional canto de los pájaros sobre ellos. Ellie observaba a Ember. Una pequeña sonrisa se asomaba en las comisuras de su boca. «Eres un luchador», dijo. «Siempre lo has sido». Pero la paz no duró. El más leve susurro de hojas llegó a los oídos de Ellie, tan sutil que la mayoría no lo habría notado. Él se congeló. Su mano fue instintivamente hacia él, rifle colgado sobre su hombro. Ember levantó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido. El bosque, tan tranquilo unos momentos antes, ahora se sentía pesado de tensión. Ellie se puso de pie lentamente, sus ojos escaneando los árboles. El susurro creció más fuerte, más cercano. Su agarre sobre el rifle se apretó mientras un gruñido bajo resonaba por el bosque. Un par de ojos brillantes emergieron de las sombras, seguido por otro y otro. Los lobos habían regresado. La manada emergió en el claro. Sus cuerpos esbeltos se movían silenciosamente entre la maleza. Ember resopló. Sus músculos se tensaron mientras retrocedía hacia Ellie. Los lobos formaron un círculo lentamente, sus ojos fijos en el Mustang. Ellie levantó el rifle, apuntando al más grande de la manada. «No hoy», murmuró, su voz firme a pesar de la adrenalina que recorría sus venas. El lobo alfa dejó escapar un gruñido bajo, mostrando los dientes afilados mientras se acercaba. Ellie disparó un tiro de advertencia al aire. El estallido del rifle retumbó por el bosque. Los lobos se sobresaltaron, pero no se dispersaron. En su lugar, se agacharon más. Sus cuerpos se tensaron como resortes, listos para lanzarse. Ellie sabía que no podía acabar con todos. Los lobos eran demasiados. Su hambre los impulsaba a tomar riesgos que normalmente no considerarían. Miró a Ember, que ahora estaba golpeando el suelo. Sus fosas nasales se abrían y cerraban. El Mustang no solo estaba asustado, estaba listo para pelear. Cuando los lobos se acercaron más, Ellie tomó una decisión. Dejó caer la cuerda y dio un paso atrás. «¡Vamos, Ember!», gritó. El Mustang dudó solo un momento antes de levantarse sobre sus poderosas patas traseras, golpeando el aire con un grito desafiante. Cargó contra los lobos, sus cascos retumbando contra el suelo. Los lobos se dispersaron. Sus gruñidos se convirtieron en aullidos cuando Ember arremetió con sus patas traseras. El lobo alfa saltó hacia él, pero Ember esquivó con sorprendente agilidad, sus movimientos fluidos y precisos. Ellie observaba con asombro mientras el caballo, antes tan débil e indefenso, respondía con la fuerza y determinación de un verdadero sobreviviente. En cuestión de momentos, la manada retrocedió, desapareciendo en las sombras tan rápidamente como habían aparecido. Ember permaneció en el claro, su costado subiendo y bajando, y sus ojos brillando con triunfo. Ellie se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza. «Lo hiciste, muchacho», dijo, su voz llena de admiración. «Los enfrentaste». Ember resopló, levantando la cabeza como si dijera que ya lo sabía. Ellie se rió, colocando una mano sobre el cuello del caballo. «Eres increíble», dijo. «Algo completamente distinto». Mientras regresaban a la cabaña, el bosque parecía más ligero, las sombras menos imponentes. Ellie miró a Ember, un sentimiento de orgullo llenando su pecho. El Mustang se había probado a sí mismo, no solo como un sobreviviente, sino como un luchador, una criatura de fuerza y espíritu que se negaba a ser quebrada. Y Ellie sabía, mientras caminaban juntos a través de la wilderness, que juntos eran más fuertes de lo que nunca podrían haber sido separados. El aire fresco de la mañana traía una sensación de calma cuando Ellie abrió la puerta de la cabaña. Los rayos de sol filtraban a través de los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Ember pastaba tranquilamente en el claro, sus orejas moviéndose con cada sonido.
Los lobos se habían ido, y por primera vez en semanas, Ellie se permitió relajarse. Pero en el fondo, una inquietud persistía en su interior. La Wilderness siempre ponía a prueba a los más fuertes. Ellie estiró la espalda, su rifle colgado sobre el hombro mientras se preparaba para las tareas del día. Su rutina no había cambiado mucho desde que Ember llegó. Recoger leña, revisar sus trampas y buscar hierbas. Pero la presencia del Mustang había agregado un propósito a su vida solitaria. Ahora tenía a alguien a quien cuidar. Alguien que dependía de él. Y de alguna manera, Ember le había traído una especie de compañía que Ellie no había sentido en años. Cuando se acercaba al borde del claro, algo llamó su atención. Huellas, grandes y profundas, con marcas inconfundibles de herraduras. Ellie se agachó, corriendo los dedos sobre las marcas. Estaban frescas, demasiado frescas para ignorarlas. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien ha estado aquí, murmuró, para sí mismo. Sus ojos agudos escanearon la línea de los árboles. La idea de que alguien invadiera su santuario aislado le inquietaba. La mayoría de la gente en la zona sabía mejor que aventurarse tan adentro en el bosque. Quienquiera que fuera, tenía una razón para estar allí, y Ellie dudaba que fuera buena. Para el mediodía, Ember había comenzado a estar inquieto. El Mustang golpeaba el suelo con los cascos. Sus fosas nasales se dilataban como si percibiera que algo no estaba bien. Ellie notó el cambio en el comportamiento del caballo y apretó más fuerte el rifle. Confiaba en los instintos de Ember. Los animales a menudo percibían el peligro antes de que fuera visible. Tranquilo, muchacho, dijo Ellie suavemente, acercándose al Mustang. Lo resolveremos. El sonido de cascos rompió el silencio. Primero, suave, pero creciendo más fuerte. El cuerpo de Ellie se tensó mientras se giraba hacia el ruido. De entre los árboles emergieron 3 hombres a caballo, sus rostros ocultos por sombreros de ala ancha y bufandas. Se movían con un propósito, sus ojos escaneando el claro hasta que se posaron sobre Ember. Ahí está, dijo el más alto del grupo, con voz áspera. Se bajó del caballo, sus botas golpeando el suelo con un estruendo. Te dije que estaría aquí. Ellie dio un paso adelante, posicionándose entre Ember y los hombres. Este es terreno privado, dijo, su voz firme pero calmada. No tienen nada que hacer aquí. El hombre se rió, su mano descansando sobre el revólver en su cadera. Ese caballo no te pertenece, viejo, dijo. Es nuestro. Se escapó durante una tormenta hace un tiempo. Lo hemos estado buscando desde entonces. La mandíbula de Ellie se apretó. Ese caballo fue dejado por muerto, atado a un árbol como basura. No suena como el tipo de cuidado que le daría un dueño real. La expresión del hombre se oscureció. No importa cómo lo encontraste, es nuestro, y lo vamos a llevar de vuelta. Ellie levantó el rifle, apuntando directamente al pecho del hombre. No lo van a llevar a ningún lado. Por un momento, el claro quedó en silencio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los otros 2 hombres se movían inquietos en sus sillas, sus manos cerca de sus propias armas. Ember, sintiendo la hostilidad, resopló y dio un paso más cerca de Ellie, sus músculos tensados como un resorte, listos para liberarse. Tienes agallas, eso te lo doy, dijo el hombre, su tono cargado de burla. Pero estás en desventaja. ¿De verdad crees que puedes detenernos? El agarre de Ellie sobre el rifle se apretó. No me importa cuántos sean. Ese caballo no se va a mover. De aquí, el enfrentamiento continuó. Ninguno de los 2 bandos dispuesto a ceder. El corazón de Ellie latía con fuerza en su pecho, pero sus manos permanecían firmes. Había enfrentado peligros antes, lobos, tormentas, la implacable Wilderness, pero esto era diferente. Estos hombres no solo representaban una amenaza para Ember, representaban una amenaza para todo lo que Ellie había llegado a valorar. El hombre levantó la mano señalando a los otros. Volveremos, dijo con voz baja y amenazante, y la próxima vez no vamos a pedirlo. Con eso, los hombres giraron sus caballos y desaparecieron entre los árboles, dejando a Ellie y Ember solos en el claro. Ellie bajó el rifle, su mente a 1000 por hora. Quienesquiera que fueran esos hombres, no iban a rendirse fácilmente, y él no tenía intención de dejar que Ember cayera de nuevo en sus manos. Esa noche, Ellie trabajó sin descanso para reforzar la cabaña. Fortificó las puertas y ventanas, colocó trampas alrededor del perímetro,
y mantuvo el rifle cargado y al alcance. Ember permanecía cerca de la cabaña, sus ojos escaneando las sombras, como si estuviera de guardia. El Mustang se había convertido en algo más que un compañero. Era un socio en la supervivencia, un testamento viviente de la resiliencia. Cuando la luna se alzó por encima del bosque, Ellie se sentó junto al fuego, sus pensamientos pesados. Los lobos habían sido una prueba de fuerza, pero esto era diferente. Esto era una batalla de voluntades, una lucha por lo que era correcto. Miró a Ember, que permanecía erguido y orgulloso a pesar de las cicatrices en su cuerpo. «Los enfrentaremos. Juntos», dijo Ellie en voz baja. «No importa lo que venga». El bosque estuvo inusualmente callado a la mañana siguiente. Incluso los pájaros parecían reacios a romper el silencio. Cuando Ellie salió de la cabaña, su rifle descansando sobre su hombro, Ember pastaba cerca de la línea de árboles. Sus orejas se movían ante el más leve crujido. El cuerpo del Mustang estaba relajado, pero su mirada vigilante le dijo a Ellie todo lo que necesitaba saber. Los hombres regresarían, y no vendrían solos. Ellie había pasado la mayor parte de la noche preparándose para su regreso. Había fortificado la cabaña, colocado trampas alrededor del claro y mapeado cada posible punto ciego. Los años viviendo en la wilderness le habían enseñado cómo defender lo que era suyo, y no estaba dispuesto a dejar que un grupo de matones se llevara a Ember sin luchar. La mañana pasó lentamente. Cada momento se sentía más tenso. Ellie siguió su rutina con eficiencia práctica, pero su mente permanecía en el encuentro del día anterior. Repetía en su cabeza cada detalle, cada movimiento, esperando estar listo para lo que viniera. Las palabras de los hombres, su tono amenazante, la forma en que sus ojos se habían posado sobre Ember, no iban a detenerse. Ellos veían al Mustang como propiedad, una herramienta para ser utilizada, y harían lo que fuera necesario para recuperarlo. Al mediodía, el sonido de los cascos rompió el silencio. Ellie se congeló, su pulso acelerado mientras agarraba el rifle y salía de la cabaña. 4 hombres emergieron de la línea de árboles. Esta vez, cada uno armado y montado en poderosos caballos. El líder, el mismo hombre alto de antes, llevaba una sonrisa cruel mientras desmontaba. «Te dije que volveríamos», dijo, su voz resonando a través del claro. Ellie levantó el rifle, su postura firme e inquebrantable. «No me gustan los intrusos», dijo. El hombre se rió, sacudiendo la cabeza. «Estás fuera de tu liga, viejo. Somos 4 y tú 1. Sé inteligente. Entrégame el caballo y te dejaremos en una pieza». Ember resopló, golpeando el suelo con los cascos, como si sintiera el peligro. Ellie miró al Mustang, su determinación fortaleciéndose. «Este caballo no es tuyo. Lo abandonaste. Lo dejaste para morir. Ahora es mío». La sonrisa del líder se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y dura. «Tienes agallas. Eso te lo reconozco. Pero las agallas no te salvarán». El enfrentamiento escaló rápidamente. Uno de los hombres sacó su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, Ellie disparó un tiro de advertencia al aire. El fuerte estruendo del rifle resonó por el claro, asustando a los caballos y enviando a un grupo de aves volando desde los árboles. «El siguiente no fallará», dijo Ellie, su voz baja y firme. El líder levantó la mano, señalando a sus hombres que se detuvieran. «¿Crees que puedes con todos nosotros?», preguntó, su tono burlón. «Solo eres un hombre». Ellie sonrió de lado. «Un hombre que conoce este bosque mejor que ustedes». Justo. En ese momento, una de las trampas que Eli había colocado previamente se cerró, atrapando una de las patas del caballo de uno de los hombres. El animal se levantó, arrojando a su jinete al suelo. El hombre se levantó rápidamente, maldiciendo mientras intentaba liberar al caballo. Ellie aprovechó la oportunidad para retroceder hacia la cabaña, manteniendo el rifle apuntando a los hombres restantes. «Déjenlo ir ahora, y nadie más saldrá herido», dijo Ellie. «Pero si dan un paso más, no dudaré». La cara del líder se retorció de rabia, pero parecía entender que Ellie no estaba jugando. Se giró hacia sus hombres, dando órdenes. «Agárrenlo y agarren ese maldito caballo». Los siguientes momentos fueron un borrón de caos. Uno de los hombres cargó hacia Ember, un lazo en mano, pero el Mustang se levantó sobre sus patas traseras, sus poderosos cascos golpeando el aire. Ellie disparó otro tiro, esta vez rozando el hombro del hombre.
El atacante retrocedió, sujetándose el brazo mientras su caballo huía hacia los árboles. Ember, impulsado por el instinto y el miedo, dio un salto hacia adelante, rompiendo la cuerda que lo ataba al claro. Cargó contra uno de los hombres restantes, sus cascos golpeando el suelo con un estruendo. El hombre entró en pánico, su caballo tropezando mientras intentaba retroceder. La energía salvaje e indomable de Ember era una fuerza a tener en cuenta, y ni los jinetes experimentados pudieron seguirle el ritmo. Ellie aprovechó la distracción para su beneficio. Apuntó al líder, que ahora retrocedía hacia la línea de árboles, sus ojos saltando entre Ellie y Ember. «Esto no ha terminado», gruñó el hombre, antes de girar su caballo y desaparecer en 1900 el bosque. Los demás lo siguieron, su retirada apresurada y desorganizada. Cuando el polvo se asentó, Ellie bajó el rifle, su pecho subiendo y bajando con la adrenalina. Ember permaneció en el centro del claro, su costado subiendo y bajando, y sus ojos brillando con triunfo. La desobediencia del Mustang había sido clave para ahuyentar a los atacantes, y Ellie no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Se acercó al caballo lentamente, su voz suave. «Lo hiciste bien, muchacho. Muy bien». Ember resopló, levantando la cabeza como si dijera que siempre había sabido cómo iba a terminar todo. Ellie se rió, acariciando el cuello del Mustang. «No hemos terminado aún», dijo. «Volverán, pero estaremos listos». A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el claro con luz dorada, Ellie comenzó a reforzar sus defensas. La pelea no había terminado, pero él y Ember ya habían demostrado que eran más que capaces de defender su terreno. Juntos, eran una fuerza a tener en cuenta. Un hombre y un Mustang, unidos por la resiliencia, la determinación y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. El bosque se fue oscureciendo a medida que el sol se escondía detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre el claro. Ellie caminaba cerca de la cabaña, el rifle en mano, su mente acelerada con pensamientos sobre los hombres que habían huido. Sabía que su retirada era temporal. Hombres como esos no aceptaban la derrota fácilmente, y regresarían más fuertes, más enojados y más decididos que antes. Ember permanecía cerca. Sus orejas se movían hacia cada sonido lejano. El cuerpo del Mustang estaba tenso, su energía salvaje y sus instintos más afilados que nunca. Había enfrentado lobos, enfermedad y crueldad, y ahora se erguía como un protector desafiante de la vida que había reclamado. Ellie miró al caballo y sintió una oleada de orgullo. Lo que viniera a continuación lo enfrentarían juntos. Ellie pasó el resto de la luz del día preparándose para lo que sabía sería el enfrentamiento final. Reajustó las trampas alrededor del perímetro, afiló las hojas de sus cuchillos y se aseguró de que cada bala de su rifle estuviera lista. Su viejo sabueso, Rusty, tropezó a su lado. Su hocico canoso era un recordatorio de los años que habían compartido en soledad. Esa noche, la cabaña no sería solo un refugio, sería una fortaleza. A medida que la oscuridad se cernía, el bosque cobró vida con sonidos. El lejano ulular de un búho, el crujir de las hojas al viento y el leve crujir de pasos, demasiado leves para que la mayoría los notara, pero no para Ellie. Se detuvo, sus ojos entrecerrándose mientras se giraba hacia la línea de árboles. Estaban aquí. El primer signo de su acercamiento fue el resplandor de la luz de una linterna filtrándose a través de los árboles. 4 jinetes emergieron de las sombras, sus caballos moviéndose en una formación compacta. Esta vez no jugaban. El líder, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre su rostro, desmontó con propósito, portando una escopeta cuyo cañón pulido brillaba a la luz de la luna. «No nos vamos sin el caballo», gritó el hombre, su voz cortando la quietud. «Tienes una última oportunidad para entregarlo». Ellie salió de la cabaña, el rifle levantado. «No creo que entiendas», respondió, su voz tranquila pero firme. «Este caballo no se va a mover de aquí, no con ustedes». El hombre sonrió con burla, apretando la escopeta. «Eres un viejo testarudo, pero la testarudez no te salvará». El aire se volvió denso de tensión mientras los hombres se dispersaban, sus armas listas. El corazón de Ellie latía con fuerza, pero sus manos permanecieron firmes. Había enfrentado el peligro antes. Animales salvajes, tormentas brutales, la implacable wilderness.
Pero esto era diferente. Esto era una prueba de su resolución, una lucha por lo que él creía. «Rusty», dijo Ellie en voz baja, mirando al sabueso. Las orejas del perro se levantaron y desapareció en las sombras, tomando posición cerca de las trampas, listo para crear una distracción si fuera necesario. El primer disparo sonó, rompiendo el silencio. Uno de los hombres disparó al aire, una advertencia para intimidar, pero Ellie no se inmutó. Apuntó y disparó de vuelta. El estruendo del rifle resonó por el claro. La bala golpeó el suelo cerca de uno de los caballos de los hombres, causando que el animal se levantara y arrojara a su jinete al suelo. El caos estalló. Ember, al percatarse del peligro, se levantó sobre sus patas traseras, sus poderosos cascos golpeando el aire. Uno de los hombres intentó atrapar al Mustang con un lazo, pero Ember saltó hacia adelante, rompiendo la cuerda. El caballo cargó contra los atacantes, sus cascos retumbando contra el suelo. Ellie disparó otro tiro, esta vez rozando el hombro del líder. El hombre maldijo, retrocediendo mientras la sangre manchaba su camisa. Los jinetes restantes dudaron, su confianza tambaleada por la ferocidad de Ember y la precisión de Ellie, pero el líder no estaba dispuesto a rendirse. «¡Agarra ese caballo!», gritó, su voz llena de furia. Ellie retrocedió hacia la cabaña, usando la estructura como cobertura. Disparó otro tiro, esta vez acertando en la pierna de un hombre que intentaba flanquearlo. El atacante gritó, cayendo al suelo mientras su caballo huía hacia el bosque. Rusty emergió de las sombras, ladrando ferozmente mientras corría hacia los hombres, desviando su atención de Ellie. La energía salvaje de Ember fue el punto de inflexión. El Mustang cargó contra el líder, sus cascos golpeando con aterradora fuerza. El hombre levantó la escopeta, pero antes de que pudiera disparar, Ember se levantó y le arrancó el arma de las manos. El líder tropezó, sus ojos llenos de miedo, mientras el Mustang se erguía sobre él, una encarnación viviente de la Wilderness indomable. «¡Llámales fuera!», gritó Eli, apuntando con el rifle a los atacantes restantes. «O no saldrás de aquí caminando». El líder dudó, mirando entre Ellie y Ember. Finalmente, levantó las manos en señal de rendición. «Retrocedan», les gritó. A sus hombres. «No vale la pena». Uno a uno, los hombres se retiraron, su retirada rápida y desorganizada. Los atacantes retrocedieron, desapareciendo en el bosque como sombras. Ellie bajó el rifle, su pecho subiendo y bajando con adrenalina. Ember permaneció erguido, sus costados agitados, pero su espíritu intacto. El Mustang resopló, levantando la cabeza, como si dijera que siempre había sabido cómo iba a terminar todo. A medida que el claro se quedó en silencio, Ellie se acercó a Ember, su mano descansando sobre el cuello del caballo. «Lo hiciste, muchacho», dijo suavemente. «Les mostraste de qué estás hecho». El Mustang se inclinó hacia el toque de Ellie, sus ojos salvajes suavizándose. Juntos, habían enfrentado las probabilidades y salido más fuertes. Los hombres no regresarían, no después de lo que habían visto. Ellie sabía que la Wilderness tenía su propia forma de hacer justicia, y esa noche se había servido. Cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte, Ellie se encontraba con Ember en el claro. Ambos, golpeados pero invictos, no habían luchado solo por sobrevivir, sino por la libertad, y al hacerlo, habían forjado un vínculo que nada podría romper. Los primeros rayos del sol se filtraron sobre el horizonte, iluminando el claro donde Ember permanecía erguido y orgulloso. Su pelaje castaño brillaba con la suave luz, y las cicatrices en sus patas eran un recordatorio de todo lo que había soportado. Cerca de allí, Ellie descansaba contra el porche de la cabaña, el rifle descansando a su lado. Por primera vez en semanas, el aire se sentía ligero, como si el bosque mismo respirara un suspiro de alivio. Los hombres que habían venido por Ember ya se habían ido, su arrogancia destrozada por la desobediencia de un Mustang, y la resolución de un hombre que se negó a ceder. Ember pastaba tranquilamente en el claro, sus orejas moviéndose ante el suave crujir de las hojas al viento. El Mustang había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte, un testamento de resiliencia y el espíritu indomable de la naturaleza salvaje. Ellie lo observaba con un sentimiento de orgullo y admiración. El caballo se había salvado a sí mismo, pero al hacerlo, también había salvado a Ellie. La cabaña siempre había sido un lugar de soledad,
un refugio para un hombre que había elegido vivir apartado del mundo. Pero Ember había cambiado eso. La presencia del Mustang había devuelto la vida a los días de Ellie. Un recordatorio de que incluso en las condiciones más duras, aún había espacio para la conexión y la esperanza. Ellie caminó hasta el borde del claro, donde Ember levantó la cabeza para encontrar su mirada. Los ojos oscuros del caballo ya estaban calmados, ya no nublados por el miedo. Ellie extendió la mano, colocando una mano sobre el cuello de Ember. «Eres algo especial, ¿lo sabías?», dijo con voz suave. «Trataron de quebrarte, pero no lo lograron». Ember resopló, su aliento saliendo en el aire fresco de la mañana. Ellie se rió, acariciando el cuello del Mustang. «Creo que es hora», dijo. «Es hora de que regreses a donde perteneces». Ellie pasó las siguientes horas preparándose. Quitó el cabestro improvisado del cuello de Ember, pasando su mano por la melena del caballo una última vez. El Mustang permaneció quieto, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Ellie abrió la puerta del claro, apartándose para dejar que Ember viera el camino por delante. «Te lo has ganado», dijo Ellie, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Ve ahora. Corre libre». Por un momento, Ember no se movió. Lo miró, sus ojos oscuros reflejando algo tácito, un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Luego, con un poderoso salto, se lanzó hacia adelante, sus cascos retumbando contra el suelo, mientras desaparecía en el bosque. Ellie lo observó alejarse, una sonrisa agridulce en su rostro. El claro se sentía más vacío ahora, pero no era el mismo que antes. La presencia de Ember había dejado una marca, un recordatorio de que incluso en la soledad más profunda, siempre hay posibilidad de conexión. Las semanas se convirtieron en meses, y el bosque volvió a su ritmo familiar. Los lobos regresaron a sus colinas distantes, los hombres se mantuvieron lejos y Ellie continuó su vida tranquila en la cabaña. Pero de vez en cuando, mientras caminaba por el bosque o se sentaba en el porche, veía un destello de una figura castaña moviéndose entre los árboles. Ember estaba allá afuera, libre y salvaje, tal como debía ser, y aunque ya no viviera en el claro, Ellie sentía su presencia como si estuviera a su lado. La Wilderness tenía una forma de poner a prueba a aquellos que la llamaban hogar, pero también tenía una forma de recompensar a quienes se mantenían firmes. Para Ellie y Ember, su historia no solo fue una de supervivencia, sino un testamento al poder de la resiliencia, la confianza y el vínculo irrompible entre un hombre y la naturaleza salvaje. A medida que el sol se hundía debajo del horizonte, tiñendo el bosque con un cálido resplandor dorado, Ellie se recostó en su silla, sus ojos escaneando la línea de árboles. En algún lugar de allí afuera, Ember corría libre, un símbolo de todo lo que la Wilderness representaba: fuerza, libertad y el espíritu perdurable de la vida. Y para Ellie, eso era suficiente. La libertad no se trata solo de sobrevivir, sino de reclamar lo que te pertenece, dijo Ellie en voz baja mientras el sol se ponía, rodeado por la naturaleza que había llegado a conocer tan bien.